días. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy importante en cuanto a la programación, que es la manipulación de errores. Vamos directo a la presentación, a la introducción, mejor dicho, donde vamos a hablar de lo siguiente. Un punto muy importante que leí en un libro recientemente, en un curso que estaba haciendo, que dice que más que programa hacemos gestores de errores. Este paradigma, esta nueva forma de pensar es muy interesante, no la había escuchado o interpretado de esa manera a la actividad de programar, pero la verdad que pensar que lo que estamos haciendo son gestores de errores es un concepto bastante fuerte en sí mismo. Por otro lado, quiero remarcar el tema de que si manipulamos agraciadamente los errores, estamos produciendo código que es más resiliente y es más robusto. Ahora, esto también es un detalle que en el curso este que estaba realizando lo mencionan, un porcentaje específico de un análisis que se hizo sobre determinados repositorios open source, donde se analizó los issues que tenían abiertos y se sacó como una estadística de cuántos de esos issues eran debido a una mala manipulación de errores o gestión de errores, y se dio como resultado de ese análisis de que era un porcentaje muy alto. Más bien la mayoría de los errores eran debido a una mala gestión o manipulación de los errores, valga la redundancia, ¿no? La mayoría de los bugs se debía a eso. Aquí no puse el valor específico de ese estudio porque tampoco sé cuál era la validez, ¿no? de ese estudio, pero la verdad que es bastante coherente lo que decía y realmente creo que la mayoría de los bugs que se dan en los códigos en producción son debido a un mal manejo de los errores. Ahora bien, quiero remarcar lo siguiente: elijamos bien nuestras batallas. Esto quiere decir, como en la programación, no podemos tampoco prever y hacer algo al respecto por todos los errores posibles habidos y por haber que se pueden dar dentro de nuestro programa. Tenemos que elegir bien nuestras batallas porque el tiempo es limitado, el dinero es limitado y los tiempos de entrega son bastante acotados muchas veces. Tenemos que entregar un producto funcionando en un acotado tiempo y la calidad de esa entrega tiene que ser suficientemente buena para que no tengamos mayores dolores de cabeza cuando se sale a producción con ese producto. Entonces lo que tenemos que hacer es saber priorizar los errores posibles, los problemas posibles a los que se puede enfrentar nuestro código, ¿no? Ya sea una falla en una base de datos, porque falló la solicitud que hacemos a otro servicio externo, N motivos que pueden llegar a existir, y los tenemos que priorizar. No podemos pelear todas las batallas, porque no vamos a entregar el producto final, no nos va a alcanzar el tiempo, nos vamos a estresar de más innecesariamente, por lo que tenemos que priorizar a los errores y su gestión, digamos, y al diseño de su gestión en base a la probabilidad de ocurrencia que tiene ese posible error que puede darse, y también eso va sumado a su nivel de impacto negativo, o sea, a la criticidad de si se llegara a dar ese problema o ese error, qué tan crítico sería para el negocio, para mi código, cuánto dinero se perdería si ocurriera ese problema o ese error y nosotros no lo gestionáramos correctamente. Es decir, lo ignoramos, lo pasamos por alto, no lo consideramos a la hora de estar haciendo nuestro diseño, nuestra programación. ¿Qué sucede? Quizás tenemos problemas que son de una probabilidad de ocurrencia muy baja, bajísima, pero su nivel de criticidad, si llegaran a ocurrir, puede llegar a ser catastrófico para nuestro programa. Y si nosotros lo ignoramos por su baja probabilidad de ocurrencia, no podemos jugar con que no, porque su probabilidad es muy baja, total, si ocurre, es muy raro que vaya a ocurrir, pero si llega a ser muy crítico el impacto que tiene, es muy importante que nuestro código haga algo al respecto, lo tenga en cuenta cuando lo estamos escribiendo. Ahora bien, otra aclaración es que ambas cosas anteriores dependen en gran medida del diseño de nuestra aplicación. Nuestro código puede tener un buen diseño o un mal diseño. Por lo general, si diseñamos mal nuestra aplicación, están mal diseñadas las capas de abstracción, quizás podríamos estar cayendo en un problema en donde todos los errores, todos los posibles casos de uso problemáticos que pueden darse, pareciera que todos tienen una alta probabilidad de ocurrencia y que todos tienen un nivel crítico y todos son catastróficos si llegaran a ocurrir. Si nos encontramos en esa situación de analizar un código y pareciera que tenemos un abanico de cantidad de errores posibles demasiado amplia y dentro de esa amplitud y cantidad de errores posibles, casi todos son muy probables que ocurran y a su vez todos pareciera que tienen un nivel de impacto muy grande si llegaran a ocurrir, entonces hay que replantear ahí el diseño de nuestra aplicación. Hay algo en nuestra aplicación que no está bien encarada, bien estructurada, porque hago aquí una pequeña conclusión. Para mí, los buenos diseños tienen manipuladores de errores simples. Uno lee el código, ve cuando ocurre algún tipo de error, ya sea conectándose a una base de datos, yendo a un determinado servicio externo. Si ocurre un error, esa manipulación debería ser bastante simple. Si tenemos lógicas demasiado complejas en ese
a ese punto, o tenemos manipulaciones de errores que buscan errores donde quizás no hay errores, ¿no? Eso es como el peor síntoma con el que nos podemos llegar a encontrar. Entonces no estamos ante un buen diseño. Si tenemos un buen diseño, nuestros manipuladores de errores van a ser simples y fáciles de entender. Entonces aquí va esta ley de Murphy. Si algo malo puede pasar, va a pasar. Supuestamente esta frase la dijo un ingeniero aeroespacial, creo que era de hace muchos años atrás. Y está muy interesante esto que dice, porque lo que él quería remarcar es que si hay una probabilidad, aunque sea muy baja, de que algo ocurra, eventualmente eso va a ocurrir. Incluso siendo muy, pero muy baja la probabilidad, así funciona la probabilidad, ¿no? Ese problema incluso podría llegar a darse en los primeros días o meses que sale a producción nuestra aplicación. Aunque nosotros hayamos creído que un error era muy improbable que ocurriera, dentro de esa muy baja probabilidad puede llegar a ocurrir en los primeros meses que nuestra aplicación sale a producción. Y si nosotros lo ignoramos a ese error, no lo tuvimos en consideración por su baja probabilidad, podríamos llegar a estar afrontando un problema bastante serio, porque incluso su impacto puede llegar a ser muy crítico, podemos llegar a perder quizás mucho dinero, porque se dio casualmente, eventualmente, eso que parecía que era muy improbable que suceda, y sucede. Así que muy importante esta ley de Murphy. Y esto también es importante. Si todo es importante, nada es importante. Ambas cosas son importantes, aunque parezca contradictorio, ¿no? Pareciera que todos los errores son igual de importantes y todos los tenemos que considerar y todos tenemos que hacer un desarrollo de, por exagerar, 1000 líneas de código para manipular un determinado error, que quizás su probabilidad de ocurrencia es demasiado baja y ni hablar si su impacto es ínfimo. Y uno está quizás dedicándole días, semanas a la manipulación o gestión de un error que no es relevante. O sea, elijamos bien las batallas, como digo. Si todo parece importante, entonces nada es importante. Y si estamos ante la situación que todos los errores realmente parecieran importantes, entonces replanteemos el diseño de nuestra aplicación, porque eso no debería estar pasando y no deberíamos estar frente a un abanico demasiado amplio con demasiados posibles errores y que parezcan todos catastróficos. Esto amerita a veces un ojo fino, quizás un poco más de años de experiencia en cuanto al desarrollo de software, para tener esta habilidad de poder discernir entre este error, qué tan probable es que ocurra, qué tan crítico es si llegara a ocurrir, cómo manipulo en base a eso ese error. Quizás no hace falta desarrollar una lógica demasiado compleja, simplemente tenerla en cuenta, aislarla para que sus efectos secundarios, si llegara a ocurrir, no sean catastróficos, ¿no? Lo encapsulamos y decimos, soy consciente que este error puede ocurrir, es muy poco probable, no desarrollo mucho código, pero la encapsulo, hago el código mínimo necesario para encapsularla, que si llegara a ocurrir, al menos está contenida, ¿ok? Esa es la importancia de no ignorar ningún posible error por la ley de Murphy, porque posiblemente, si puede pasar, va a pasar, y luego hacer un análisis de ponderación y priorización para dedicarle realmente el tiempo a aquellos errores que realmente valen la pena, y no dedicarle tanto tiempo, tanta lógica y complejización a errores que quizás no valen tanto la pena, ¿no? Es hacer un uso eficiente de nuestro tiempo a la hora de estar programando. Sumado a lo anterior que vengo diciendo, hay una abstracción, una analogía, que le llamo así, teoría de las barricadas, que podemos aplicar al software. ¿Cómo es esto? Supongamos la siguiente analogía. Tenemos un evento público muy masivo, como ser, no sé, un partido de fútbol donde van muchas personas a ese evento, y es sabido que en esos tipos de eventos masivos suele haber una barricada generalmente en los alrededores del estadio, alejado del estadio, dentro de lo posible, donde se hace un primer filtro de toda la cantidad de gente que quiere ir a ver ese evento, entre los que están aquellos que tienen entradas y los que no, o aquellos que por algún motivo están inhabilitados a ingresar a las canchas, tengan o no tengan entradas. Bueno, hay muchos posibles casos, ¿no? Entonces, suele darse este tipo de organización generalmente en un estadio. Y quisiera que vean lo siguiente. Acá en esta imagen yo lo hice a esta barricada a propósito, pareciera como chiquitita, digamos, comparado con la cantidad de gente que podría llegar a querer ir a este evento masivo. Supongamos que tenemos una barricada muy masiva que quizás no filtra casi nadie de las personas, y más o menos todas estas personas que están entrando acá van a poder ir hasta las puertas del estadio. ¿Qué sucede en este caso? Puede llegar a suceder algo similar a lo que pasó, por ejemplo, hace no mucho tiempo, no sé si era junio o julio, en la final de la Copa América, donde jugaba Argentina contra Colombia. Lo hicieron en Miami y por lo visto tenían un esquema de barricadas en los alrededores de la cancha muy, muy pequeños, no filtraban a la mayoría de las personas si tenían o no entradas, como el mayor filtro grueso básico, ¿no?, que deberíamos
que deberían tener en los alrededores, pareciera que no lo tenían o era muy laxo todo. Por ende, esa primera barricada no filtraba personas. ¿Y qué sucedió? La mayoría de las personas llegaron hasta las puertas del estadio y llegado a ese evento, llegado al fondo de lo que sería el evento que nosotros queremos proteger y queremos que salga bien, termina saliendo catastróficamente mal, porque no tomamos los recaudos y lo que es esta teoría de barricadas, que vemos que vamos a ver luego que esto se puede extrapolar también al software. Si yo tengo un software que en su capa más externa, abstracta, no hace tareas de filtrado entre los posibles datos que pueden ingresar a nuestra aplicación, podemos estar en un problema similar a este. Podemos estar dejando entrar demasiadas cosas que no deberían ingresar a nuestro programa y estamos innecesariamente complejizando las tareas aquí al fondo, ya sea de nuestra aplicación o en este caso de la realidad en la cancha de fútbol, complejizando la tarea de las personas de seguridad en las puertas del estadio, donde dejaban o no entrar a las personas si tenían o no entradas. Y fíjense que aquí el problema se hizo inmanejable. No se tomaron ese ataque de barricadas en capas. El problema aquí era muy grande. Dejaron para el fondo, para resolver todo junto, al fondo de todo. Eso es lo que para mí en el software no debe pasar. No deberíamos tener manipuladores de errores gigantes, como mencionaba anteriormente. Si tenemos mucha lógica de manipulación de errores, puede que algo esté mal en el diseño de nuestra aplicación, como algo salió mal acá en el diseño de la seguridad en este evento de la final de la Copa América. Entonces, bueno, se dieron un montón de problemas, ¿no? Era como que se vieron saturados y aquí tuvieron que afrontar problemas, no solo de la gente que tenía o no entrada, sino personas que se descomponían, los niños, digamos que dentro del apretón de personas se descomponían también. Entonces, un montón de problemas que podrían haberse evitado y no tener la necesidad de atenderlos si se hubiese aplicado esta teoría de las barricadas como planteo aquí. Entonces, esto no es algo que queremos nosotros en el código. En nuestro código, para mí lo conveniente es tener barricadas suficientemente robustas a la entrada de nuestras aplicaciones que realmente dejen entrar a la aplicación aquello con lo que va a operar y va a funcionar nuestra aplicación, ni más ni menos. Entonces, supongamos que este primer gran filtro mínimamente debería dejar pasar solo a aquellas personas que tienen de una u otra manera la entrada al evento, siguiendo con el evento de fútbol, con esta analogía. Luego puede haber otra capa más interna donde puede analizar quizás la validez de las entradas, ¿no? Si son originales o no son originales. Y luego otra capa final, supongamos la final aquí, que es recién ahí las puertas del estadio, donde se hace un último control, quizás ver si la persona no tiene alguna inhabilitación, si no está haciendo algún tipo de vandalismo o lo que sea, y se los deja ingresar, ¿no? Esta es mi teoría de las barricadas, que para mí en software también es totalmente aplicable. Hagamos que nuestras capas exteriores no dejen pasar todo. Esto va de la mano con el principio de especialización que menciono en uno de mis videos anteriores sobre genéricos. Si no lo vieron, los invito a que lo vean, la parte 1. Y este principio de especialización dice esto: vayamos reduciendo, vayamos atacando nuestro problema que queremos resolver por capas, ¿no? Vayamos simplificándolo capa por capa para que, llegado el momento de, por así decirlo, el corazón de nuestra aplicación, los problemas que tenga que manipular y resolver sean menores. Aquí es mucho más fácil resolver el problema si tengo muy poca gente que está llegando a las puertas del estadio. Es mucho más fácil decirle a esa persona que se haga a un costado y que no tiene acceso o dejarla pasar. Me ahorro todo tipo de problemas con que se descompongan los niños o que se generen vandalismos, ¿no? Como se generó en aquel entonces. Me evito todos esos problemas. Tengo muchos menos problemas y resolver aquí este problema es mucho más pequeño. Por eso hago aquí como la super explosión esta mucho más pequeña, mucho más controlada. Esto sí se va a estabilizar, esto sí es controlable, manejable, mantenible. Y bueno, esta analogía cada uno lo puede interpretar y llevarlo hacia lo que está bueno tener en consideración a la hora de manejar problemas y errores en el desarrollo del software. Habiendo dicho todo esto, como introducción, nos metemos de lleno con el tema de este video en cuestión, que son los errores de Go desde su versión 1.13 en adelante particularmente. ¿Por qué desde el 1.13 en adelante? Porque se incorporó luego de esta versión un concepto muy importante que es el de stacking de errores, cosa que desde la 1.12 para atrás no existía esa funcionalidad, y ahora les comento de qué se trata y lo que nos va a permitir desarrollar aplicaciones mucho más resilientes, robustas y con este principio de las barricadas un poquito más fácil de implementar a lo que se tenía antes. Desde septiembre de 2019, que fue cuando se lanzó la versión 1.13, en adelante, Go soporta esto del stacking de errores, el apilamiento de errores. Les voy a dar un ejemplo abstracto, conceptual, con un poco de sintaxis
mínima para que nos vayamos familiarizando con esta nueva sintaxis de stacking de errores que se incorporó desde la 1.13. Supongamos que tenemos nuestra aplicación que utiliza un paquete de terceros, podríamos considerar, y utiliza algún tipo de funcionalidad de ese paquete externo, y ese paquete externo le retorna algún tipo de resultado que puede llegar a tener o no un error si hubiese ocurrido algún problema, sea lo que sea que haga este paquete. Lo hice así como una caja negra porque nosotros en los paquetes de tercero por lo general no nos interesa entrar en cómo está implementado capa por capa ese paquete por dentro. Pero bueno, supongamos que ahora quitamos ese manto de caja negra y vemos cómo podría llegar a estar implementado con esto del error stacking ese paquete internamente. Supongamos que tiene una arquitectura en capas, donde, bueno, aquí por simplicidad hice un esquema de 3 capas, ¿no? La capa más externa llama a la capa siguiente, la capa 2, y bueno, la capa 2 llama a la 1, y luego de allí para arriba se retornan diferentes resultados que terminan llegando a nuestra aplicación como salida de la llamada al paquete. Vayamos un poco ya a lo que es sintaxis, código. Supongamos que una función de nivel 1, podríamos considerar, no sé, por ejemplo, una llamada a una base de datos en particular, tiene este tipo de retorno de errores. Este tipo de retorno de errores es el que está desde la versión 1 de Go, desde que salió en el 2009, imagínense, hace 10 años atrás de cuando salió la versión 1.13. En el 2009 esto ya existía. Entonces, tenemos nuestra función de capa más interior dentro del paquete que retorna un error como ya estamos acostumbrados en Go. Y aquí viene la parte nueva. La capa de nivel 2, que interactúa con la capa más interna de nivel 1, cuando detecta que la capa de nivel 1 retorna un error, hacer una especie de wrapping, una especie de cubrir al stacking, digamos, valga la redundancia, hace un apilamiento de un error formateado mediante este comando fmt error f. Esto también está desde la versión 1 de Go, pero lo nuevo que se agrega aquí, que quiero que vean, es este verbo de formateo, formatting verb, suelen llamarlo en inglés. Esto es lo que se agregó en la versión 1.13. Parece muy sutil, ¿no?, lo que se agregó, pero tiene un gran cambio de paradigma en cuanto a la manipulación de errores. Acá lo que se está haciendo, a diferencia de lo que se hacía antes, es dar un mensaje explicativo de cuál es el error que se da dentro de lo que es el negocio, lo que conoce la función a nivel 2 dentro de esa capa de abstracción. Este es el mensaje descriptivo de lo que está sucediendo. Por ejemplo, aquí falló la llamada a la base de datos. No sé cuál fue la base de datos específicamente, si era llamando al MySQL, relacional, no relacional. Esta capa lo único que sabe es que cuando quiso llamar a una base de datos, falló. Entonces dice, falló la llamada a la base de datos. Y aquí lo que está haciendo es apilar, sea cual sea el error que viene desde el nivel 1 retornado. Lo mismo se hace al nivel 3. El nivel 3 hace lo mismo. Bueno, mi nivel 3 es, yo quiero hacer un guardado de un determinado dato. Entonces digo, me falló el guardado que quiero hacer de un dato. No sé dónde se iba a guardar eso, no es algo que le compete quizás al nivel 3, pero sabe que algo falló en ese momento. Y lo que hace es nuevamente apilar, enlazar con este verbo de formateo, sea cual sea el error que vino desde el nivel 2. ¿Qué se logra con esto? Se logra ir armando una pila de platos. Por eso se llama stack, es pila. Véanlo como si fuese que se va armando aquí una pila de platos, donde el plato de más abajo viene a ser el error que se ocurrió desde la capa más interna de nivel 1. Cuando llamamos aquí al paquete y se dio un error en la capa número 1, el plato que quedó más al fondo de lo que terminamos obteniendo aquí es el del nivel 1. El plato del medio, digamos, sería el error que retornó el nivel 2, que está referenciando como si fuese un puntero a el error del nivel 1, ¿no?, al plato que está abajo del mismo. Y el del nivel 3 vendría a ser el error de más arriba, que también referencia a su plato inmediatamente de abajo. Y mi aplicación lo que tiene es acceso a cualquiera de esos 3 errores, obviamente accediendo como una pila de plato convencional desde el error de más arriba, que vendría a ser el error de la capa 3 más externa, pero podría ir desapilando, sacando estos platos y puede ir leyendo los platos de más abajo, si quisiera mi aplicación hacer algún tipo de interpretación al respecto. Quizás el plato más externo, mi aplicación retorna un tipo de mensaje en base a eso al usuario, ¿no?, escala hacia arriba ese error, y quizás en base al error más interno, es decir, el plato que está más al fondo, eso se puede utilizar para hacer un troubleshooting en mi aplicación. Yo puedo estar logueando quizás ese mensaje de error que se dio en la capa más interna, para que yo cuando voy a los logs de la aplicación, cuando se dio un determinado error, haga un troubleshooting mucho más fácil de dónde ocurrió el problema.
y mi usuario se entera, pero de una manera mucho más abstracta de nivel 3, cuál es el error que ocurrió, sin dar mayor detalle tampoco al usuario de cosas internas, que eso también hay un principio de seguridad ahí, de que no hay que dar demasiada información tampoco cuando uno escala los errores, hay que tener cuidado con eso. Antes, cuando no existía este verbo formateador, generalmente lo que se hacía era concatenar los strings de los errores. Es decir, se llamaba acá al nivel 1 y lo que se hacía era un punto error. Para los que están familiarizados con Go, saben que eso lo que hace es obtener el string del error que se está creando aquí. Y lo que se hacía aquí era una concatenación de strings, básicamente. Era lo que permitía hacer Go antes de la versión 1.13. Acá se concatenaban strings, luego el nivel 3 posiblemente hacía una concatenación de strings o quizás manejaba su propio criterio y no hacía una concatenación de strings, sino que transformaba completamente el error y devolvía otro error en base a una lista de errores que tenía. No existía un criterio tampoco universal, ¿no? que todos siguieran. Entonces era un poco desorganizado todo este tema del stacking de errores. Entonces después a la capa más superior no le llegaba una pila de platos, le llegaba algo que vaya a saber uno cómo interpretarlo, de dónde, en qué capa se dio el error, o no sabemos qué capas intermedias transformaron a ese error en otro error y ahí se pierde un montón de información en el medio de realmente dónde ocurrió el error. Bueno, eso fue lo que las personas que desarrollan el lenguaje Go dijeron, bueno, agreguemos un stack de errores porque esto se está haciendo un poco desordenado e inmanejable en las aplicaciones. Y brindaron esta funcionalidad que los invito a que comiencen a utilizarla de ahora en más que lo conocen. Fíjense que esto genera mucho desacoplamiento entre cada una de las capas de abstracción de la aplicación. ¿Por qué? Porque el nivel 2 lo único que sabe o tiene conocimiento es que ocurrió un error en el nivel inferior sea lo que sea el servicio que haya utilizado del nivel inferior nivel 1. Al nivel 2 únicamente le interesa o sabe que cuando quiso realizar determinada operación ocurrió un error. Lo va a informar hacia arriba y lo que hace es referenciar ese error que se dio en la capa inferior y escalarlo hacia arriba. No hace ningún procesamiento sobre el mismo, no lo transforma a otro error, no hace nada raro, no lo formatea como quiere. Literalmente, en crudo, escala el error mismo que la capa más inferior retornó. Lo mismo hace la capa 3. Entonces, esto desacopla mucho cada una de nuestras capas de abstracción que podemos tener en nuestras aplicaciones, lo cual es bueno y hace que el código sea más mantenible y sea más escalable y todo lo que hace al código limpio, ¿no?